Muy bien, ¿se ve mi pantalla? Ok, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí, sí. Philip. Bueno, entonces con lo que estábamos haciendo ayer, ven, aquí en el documento de PDF están los resultados que nosotros obtuvimos, que la covarianza menos 653.5 y el coeficiente de correlación nos dio menos 0.86, ¿ya? Y aquí dice también lo mismo que nosotros concluimos, que significa que hay una fuerte correlación negativa. La segunda parte de este documento se trata de los modelos de regresión lineal simple y sus hipótesis, ¿ya? Con los modelos de regresión lineal simple lo que estos hacen es que para toda la cantidad de datos que nosotros tenemos, lo que ellos hacen es crear una línea de regresión o recta de regresión se le llama, que es que a los datos se les hace el mejor ajuste posible a una línea recta. Y esa línea recta, cuando nosotros la colocamos en el gráfico, justamente es esa línea de como quien dice, esta es la línea ideal donde tendrían que los datos estar. Entonces, si esa es la línea ideal, pues se analiza qué tan dispersos están los datos de esa línea principal y nos sirve para hacer predicciones a futuro, ¿verdad? Porque si tenemos una línea recta, pues entonces de esa forma nosotros podemos proceder, ¿verdad? Para ello, vamos a colocar acá. Ecuación lineal general. Y para ello vamos a ver este videito que dura unos segundos nada más. Solo les voy a compartir el sonido también. Incluir sonido del equipo. Ahí está. Ecuación general es la forma ¿Se escucha? Philip. Ah, bueno. Va. general Sigamos. de una ecuación lineal. Entonces, para esta tenemos que es ax más by más c igual a 0. Aquí tanto la variable de entrada debe estar en el lado, en un lado, por lo general siempre va a estar en el lado izquierdo. Va a estar la parte que es la variable de entrada, también la variable de salida y la constante. Todas estas aquí quedan en el lado izquierdo, también pueden estar en el lado derecho. Y por último, en el otro lado, pues queda igual a 0. Entonces la ecuación general de una forma de una ecuación lineal es ax más by más c igual a 0. Va. Eso nada más les quería mostrar. La ecuación general tiene la forma ax más by más c igual a 0, ¿verdad? Que eso, dicho de otra forma, es lo siguiente. Vean, ax más by más una constante c, ¿verdad? Que puede ser cualquier número, es igual a 0, ¿verdad? O sea, de que si nosotros despejamos y lo dejamos más general, otra forma de ver las ecuaciones es y igual a ax más b.
No estoy diciendo de que esto es desglose de esto de aquí arriba, sino que es otra forma de escribir las ecuaciones, ¿verdad? En la que dejamos y en el lado izquierdo y dejamos a x en el lado derecho, ¿verdad? Esta es la forma como tradicionalmente nosotros vemos a las ecuaciones lineales. Si nosotros graficamos una ecuación lineal y nos vamos otra vez al navegador, vamos a colocar por acá una paginita, por ejemplo, que es para graficar. Y entonces, si nosotros tenemos la ecuación y igual a ax más b, es decir, de que si le damos valores a y a b, por ejemplo, imaginemos que a es 2, x, ¿verdad? Más, y a b démosle un valor de 3, por ejemplo. Entonces, con esto lo que nosotros tenemos acá, si ustedes se fijan, lo que tenemos es la gráfica de una recta. Si nosotros queremos que la gráfica aparezca desde el origen, pues entonces nosotros tenemos que quitarle ese intercepto. Y entonces desde el origen es una línea recta que es ascendente. Si el valor de 2 es negativo, pues entonces ahí se invierte el sentido de la función. Y en este momento es descendente. Si le agregamos el valor de la constante, por ejemplo 5, ocurre que se mueve 5 posiciones en el eje Y hacia la derecha, ¿verdad? Pero sigue siendo descendente. Entonces, si ustedes se fijan qué es lo que está ocurriendo. Si nosotros ponemos valores positivos acompañando a la X, por ejemplo, si aquí le pongo 8, entonces la gráfica es ascendente. Si le pongo 3, ¿verdad? Sigue siendo ascendente. Si le pongo 9, sigue siendo ascendente también. Pero si le pongo valores negativos, por ejemplo, menos 4, se cambia el sentido, ¿verdad? Si le pongo menos 6, si le pongo menos 2 y así sucesivamente. Esto indica de que el valor que está acompañando a la X es un valor de que si es negativo, entonces la gráfica es descendente, y si el valor es positivo, pues entonces la gráfica es ascendente, ¿verdad? Entonces, es similar situación de lo que estábamos estudiando ayer con la covarianza, ¿verdad? Que nos decía que si la covarianza es negativa, pues entonces significa de que el comportamiento es inverso. Mientras una variable crece, la otra decrece. Si el valor de la covarianza era positivo, pues entonces a medida que una variable crecía, la otra crecía también. O sea, crecían las dos al mismo tiempo. Esa situación está bien relacionado con esta recta de regresión que nosotros vamos a encontrar. Y esto se debe a que, y esto lo podemos estirar aquí un poquito más para explicarles lo siguiente. Si yo pongo, por ejemplo, este positivo, ¿verdad? Y aquí le voy a poner más 1. Aquí está. Bien, así. Vaya. Generalmente nosotros en el plano cartesiano tenemos muchos puntitos graficados, ¿verdad? Puntitos por aquí, puntitos por acá, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es que calculando la recta de regresión nos va a decir, ok, con los puntos que tú tienes, el procedimiento estadístico que vamos a hacer nos dice, una recta que mejor se acopla a tus puntos, ¿verdad? No es una recta perfecta porque no todos los puntos van a estar sobre la recta, ¿verdad? Pero es la recta que mejor se ajusta a tus datos. ¿Ya? Y con esto le vamos a hacer una capturita de pantalla. Aquí está, recorte. Porque le vamos a poner unos puntitos a esto. ¿Ya? Así. Nosotros tenemos que puntito por aquí, puntito por acá, puntito por acá. Hay unos puntitos que sí van a estar sobre la recta. Por ejemplo, si los ponemos aquí, hay otro puntito por aquí, otro por acá, otro allá arriba, otro aquí, otro que está aquí bien cerquita de la recta, y así sucesivamente, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros puntos así de dispersos, como lo veíamos en el gráfico de dispersión de anoche.
Entonces, el procedimiento estadístico que vamos a desarrollar lo que dice es lo siguiente. Con los puntos que tú tienes ahí en el diagrama de dispersión, todos regados, yo lo que te voy a proporcionar es una recta de regresión, es decir, una recta en el gráfico, que es la que mejor se ajusta a los puntos que tú tienes ahí. ¿Y esa recta de regresión para qué sirve? Sirve para hacer predicciones. En el sentido de hacer predicciones es en el sentido de que cuando vamos a hacer una proyección a futuro, por ejemplo, si nosotros tenemos datos hasta 8 acá, por ejemplo, en el eje X, entonces cualquiera nos diría, ¿cuál es el valor que va a obtener la variable Y cuando el valor de X es 10? Entonces nosotros nos dirigimos aquí mediante 10, hacemos la lectura en el eje Y nos va a decir, ok, entonces ese va a ser el nuevo valor para la variable Y. Para el ejemplo que nosotros estábamos desarrollando el día de ayer con la temperatura y el costo, alguien nos podría decir, ok, entonces, ya que estás haciendo un análisis de estos datos, podrías decirme, cuando la temperatura sea de 5 grados Fahrenheit, ¿de cuánto va a ser, verdad? Por ejemplo, lo voy a poner un poquito más cerca. Cuando yo tengo un valor de temperatura de 5, ¿de cuánto va a ser el costo en la factura? Si yo tengo una temperatura de 15, ¿de cuánto va a ser el valor de la factura? Y si tengo una temperatura de 20, si tengo una temperatura de 0, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de cuánto va a ser el valor de la factura? Ese tipo de predicción es con eso que encontramos mediante la recta de regresión, ¿verdad? Y es justamente lo que vamos a practicar este día. Bueno, siendo así, nos dirigimos entonces al PDF que tenemos ahí en la plataforma, ¿verdad? Y entonces nosotros lo que vamos a estudiar es esto. En este apartado se explica el modelo de regresión lineal simple, un modelo con un solo regresor X, o sea, una sola variable X, que tiene una relación con una respuesta Y. Por ejemplo, para el caso de nosotros, el costo en dólares, donde la relación es una línea recta. Este modelo de regresión lineal simple es Y igual. Aquí a los valores constantes se le llaman beta sub 0 más beta sub 1, que va multiplicado por la variable X, más este simbolito de E que se denomina error. ¿Verdad? Por aquí nos dice, y E es una componente aleatorio del error. ¿Ya? Se supone que los errores tienen media cero y varianza constante desconocida. Además, se suele suponer que los errores son independientes con distribución normal. Bueno, características adicionales de esta situación, ¿verdad? Aquí hay una actividad de autoevaluación, ¿verdad? Por si quieren practicar ustedes, pero vámonos a lo que necesitamos hacer ahora. Estimación de parámetros del modelo por el método de mínimos cuadrados. Como les estaba diciendo, los parámetros beta sub 0 y beta sub 1 son desconocidos y se debe estimar con los datos de la muestra. Suponga que hay n pares de datos, x1, y1, x2, y2, ¿verdad? Así sucesivamente hasta xn, yn. Estos datos pueden obtenerse en un experimento controlado, diseñado de forma específica para recolectarlos, o en un estudio observacional, o a partir de registros históricos existentes, lo que se llama un estudio retrospectivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? La estimación de beta sub 0 y beta sub 1. Para estimar beta 0 y beta 1 se utiliza el método de mínimos cuadrados. Esto es que vamos a hacer una estimación de beta 0 y de beta 1 tales que la suma de los cuadrados de las diferencias entre las observaciones y sub i y la línea recta sea mínima. Es decir, para lo que estábamos diciendo en este caso, vamos a hacer una estimación de esos datos, ¿verdad? De estos parámetros que están aquí, beta 0 y beta 1, de modo de que la distancia entre un punto y la línea recta sea la mínima posible. A eso se refiere eso que acabamos de estar leyendo. ¿Por qué? Porque si las distancias son mínimas, lo que significa es de que la recta está lo mejor ajustada posible.
Bien, como ya lo vimos, la ecuación se puede escribir de esta forma, ¿verdad? Luego, este es un procedimiento que está acá en el PDF en el que se obtienen los valores o se obtienen las ecuaciones para llegar a esos parámetros beta 0 y beta 1, ¿ya? Que al final se llaman ecuaciones normales de mínimos cuadrados y su solución es la siguiente. ¿Ven? Por consiguiente, beta 0 y beta 1 son los estimadores por mínimos cuadrados, dice. El modelo ajustado de regresión lineal simple es entonces y sub i igual a beta 0 más beta 1 x sub i. ¿Ya? Esta ecuación lo que produce es un estimador puntual de la media para una determinada x. ¿Ya? Entonces, al final, para resumir todo esto que nos indica acá en la teoría, lo que nosotros necesitamos son estas dos ecuaciones. Cómo calcular beta 0 y cómo calcular beta 1. Así que entonces a esto le vamos a hacer una capturita, porque estas son las ecuaciones que necesitamos. La vamos a copiar y nos la vamos a llevar al Excel, que es en el que nosotros estamos trabajando. Vamos a poner esto por acá y lo vamos a hacer un poco más pequeño. Y bien, la práctica que vamos a hacer ahora entonces es similar a esta que estábamos haciendo el día de ayer, ¿ya? Bien, para tener un poquito más orden en lo que estábamos haciendo, aquí le vamos a colocar a esta hoja la vamos a resumir como covarianza, aunque determinamos aquí también el coeficiente de correlación, pero le vamos a dejar covarianza nada más, ¿verdad? Y a este le vamos a llamar regresión, ¿okay? A esta nueva hoja. Y ahí en esa nueva hoja lo que vamos a hacer es que nos vamos a llevar estos datos. Y los vamos a colocar acá. Bien. Estos datos me los traigo todos porque son los que nos van a servir para hacer estos cálculos también, ¿verdad? Observemos aquí las fórmulas. Ok, vamos a aplicar dos fórmulas. Primero vamos a aplicar esta que es la más grande porque el valor de beta 1 lo necesito acá en esta ecuación. ¿Ve? Necesito el valor de beta 1 para obtener el valor de beta 0. Y al final con esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar una ecuación de regresión como este tipo. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a eso. Vamos a aplicar primero la ecuación de beta 1. Observemos esta ecuación y para eso le vamos a dar un zoom. Fíjense bien, interpretemos cómo es que esta ecuación está expresada y cuáles son los datos que nos piden. Por acá, por este lado, tenemos un término que es la sumatoria de la multiplicación de los x por los y, o los y por los x, según vemos ahí. A eso le vamos a restar. Le vamos a restar una división entre n de estos términos, de la sumatoria de y sub i por la sumatoria de xi, y eso va a ir dividido entre n. Todo eso grandote va a ir dividido entre la sumatoria de los xi al cuadrado menos la sumatoria de los xi, pero ese único valor elevado al cuadrado y dividido entre n. Entonces, si nos fijamos, necesitamos xi, necesitamos y, necesitamos xi al cuadrado, y con cada uno de esos datos los vamos a reemplazar en esta ecuación. Luego, para calcular beta sub 0, si se fijan, está bien fácil. Porque lo único que necesitamos, además del valor de beta 1, necesitamos y barra y x barra, que esos datos ya los tenemos, ¿verdad? Si nos fijamos acá, ya nosotros calculamos el promedio de x y el promedio de y. Entonces ese valor nos va a servir acá. Promedio de x y promedio de y. O sea de que con cálculos que ya hicimos desde ayer, con esos mismos cálculos, eso nos va a facilitar mucho para encontrar estos datos restantes.
Ok, veamos entonces. Vamos a eso. Necesitamos hacer una serie de cálculos acá. XY y Y sub Y ya lo tenemos. Es decir, ya tenemos X y ya tenemos Y. Listo. Eso ya lo tenemos. Necesitamos hacer la sumatoria de Y sub Y y la sumatoria de XY. O sea, lo que necesitamos es la sumatoria de la variable X y la sumatoria de la variable Y. ¿Verdad? Entonces hagamos lo que estábamos haciendo ayer con una función. Una función o fórmula de Excel era la función suma, ¿verdad? Colocamos Enter, le decimos que todo esto queremos que nos sume, cerramos paréntesis y ahí tenemos la suma. Lo mismo con la variable Y, el costo suma, ¿verdad? ¿De quiénes? De todos estos datos que están aquí. ¿Ya? Cerramos paréntesis y tenemos la suma que es 951. Le vamos a ir colocando el mismo formato que tenemos en estas celdas para que se vea bonito. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos entonces la suma de X y de Y. ¿Ya? ¿Qué más? Nos dice acá, miren, en esta parte de la ecuación, de que tenemos que hacer un producto. El producto de X por Y. Entonces acá, en una nueva columna, vamos a colocar X y multiplicado por Y, ¿verdad? Es decir, lo que hay que hacer es multiplicar temperatura por costo. Estas dos las tenemos que colocar en multiplicación acá. O sea, este valor, asterisco, este otro valor. A2 por B2. Presiono Enter y ahí tengo. Luego, para lo demás, como decíamos ayer, solo arrastramos y ya me hace el resto de multiplicación. Listo. Ya tengo este producto de acá, pero me dice que lo tengo que sumar también. Ah, bueno, sumémoslo entonces. Igual, suma de estos valores multiplicados. Cerramos paréntesis y ahí tenemos. Lo vamos a poner en color bonito para que resalte y con eso pues tenemos ahí ya la suma de XY por Y sub Y. La suma de X por Y. La suma de las multiplicaciones de X por Y. ¿Verdad? ¿Qué más? Esto que está aquí ya lo tenemos, esto ya lo tenemos, el valor de n ya lo conocemos, el valor de esto ya lo conocemos también, es lo que acabamos de calcular. O sea de que para el estadístico beta sub 1 ya tenemos todo lo de arriba del numerador, ¿verdad? Nos hace falta colocar acá el denominador, todo esto que está expresado acá. Ahora, observemos con detenimiento esta parte. Alejémonos de los datos un ratito, los voy a esconder. Observemos con detenimiento esta parte. ¿Podrían decirme ustedes cuál es la diferencia entre este término y este término que está acá entre paréntesis y que está elevado al cuadrado afuera? ¿Cómo dijo Lee? ¿Cuál es la diferencia entre este término que está acá, la sumatoria de x al cuadrado, con este otro término que está acá entre paréntesis, que dice la sumatoria de x y eso elevado al cuadrado, pero está entre paréntesis? ¿Cuál es la diferencia? Además de lo obvio, ¿verdad? Que uno tiene paréntesis y el otro no. Pero ¿qué significa eso?
que en la primera solo se eleva al cuadrado xy. Ajá, Y en la otra es la sumatoria, es la que se eleva al cuadrado junto con xy. ajá, exacto, por ahí va la cuestión. Exactamente, gracias. Este término que está acá lo que nos dice es de que tengo que hacer la sumatoria, pero de cada uno de los xy al cuadrado. Quiere decir que primero a cada x yo lo tengo que elevar al cuadrado para después sumarlos. Mientras que este valor lo que me está diciendo que primero voy a sumar los x y después lo voy a elevar al cuadrado. En este término, primero elevo al cuadrado, después sumo. En este término, primero sumo y después elevo al cuadrado. Con eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no es lo mismo una cosa que la otra, ¿verdad? Como decía mi papá, no es lo mismo Chana que Juana, ¿verdad? Así que tengamos cuidado. Bueno, siendo así, quiere decir de que yo primero los x los tengo que elevar al cuadrado antes de sumarlos. Ok, hagamos eso. ¿Quiénes son los xy? Es la temperatura, ¿verdad? Entonces, significa de que yo lo que voy a colocar aquí es x, y, pero ellos, con el simbolito que estábamos viendo ayer, al cuadrado, ¿verdad? Los x y al cuadrado. ¿Qué significa eso? De que yo voy a colocar aquí igual, ¿verdad? La temperatura, que es mi variable x, la voy a multiplicar por ella misma otra vez. A2 por A2. Presiono Enter, ahí tengo el cuadrado, ¿verdad? Y tiene sentido, porque 10 elevado al cuadrado es 100. Tomo desde la esquinita donde se me forma la crucita, arrastro, 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 hasta llegar a la última fila, ¿verdad? Tiene sentido, ¿no? 10 elevado al cuadrado es 100. Vamos a ver otro número redondito. 50 elevado al cuadrado, 2500. 25 elevado al cuadrado, 625. ¿Ya? O sea que ahí podemos ver que sí estamos obteniendo datos correctos. Y lo que nos dice acá, de que luego de que yo ya elevé al cuadrado, tengo que hacer la sumatoria. O sea que aquí voy a aplicar la misma fórmula. Igual, suma, ¿verdad? Paréntesis de todo esto. Cierro paréntesis y ahí tengo la suma. Y con esto lo que estoy teniendo es este término de aquí. Ahora veamos la diferencia de este otro término que está acá. La sumatoria de todos los xy al cuadrado. Esta sumatoria de los xy, sumatoria de xy, ¿ya la tengo en la tabla o no la tengo todavía?
Ajá. La sumatoria de los x, y ya está aquí en la tabla en alguna parte. O sea, la sumatoria de la variable x. ¿La tengo o no la tengo ya? Sí, ¿Dónde está? creo que es 514. 514 exactamente. Eso justamente es, ¿verdad? Es decir, ese dato ya está listo. Entonces ya tenemos este, solo nos hace falta elevarlo al cuadrado. Y lo vamos a poner por acá, miren. Vamos a, se me vino con el mismo color. Y insertar, para hacerle un poquito de espacio. Y lo vamos a poner aquí abajo, con el mismo formato acá, pero lo vamos a poner al cuadrado, ¿verdad? Es decir, que este 514 lo vamos a multiplicar por el mismo. ¿Ya? Y con eso le vamos a poner aquí, ya van a ver, vamos a colocarle una flechita que nos indique que es xy al cuadrado. A ver por dónde está. Vamos a ponerle acá esto. Formas. ¿Dónde está? Forma, aquí está. Y quiero ponerle una flecha. Esta sí. Sumatoria de x, y. Pero todo eso lo vamos a poner entre estos corchetes al cuadrado, así, de esta forma, para que no se nos olvide. Vale, ahí está, eso quería hacer. Son la sumatoria de los x, y, es decir, la sumatoria de la variable x, pero elevada al cuadrado, ¿verdad? Ese dato es. Ok, volviendo a la ecuación, acá. Bien, ya tenemos esto, ya tenemos esto, ya tenemos esto, ya sabemos cuál es el valor de n, ya sabemos este valor, ¿verdad? Lo acabamos de hacer, ya sabemos este valor también, lo acabamos de calcular ahí, hasta le pusimos una figurita, ¿verdad? Y n ya lo sabemos también. O sea de que es momento de sustituir cada uno de esos valores en esta ecuación, ¿ya? Hagamos una cosa, para que no nos vayamos a enchivolar tanto en cuanto a cómo es que se van colocando cada uno de estos valores, lo vamos a hacer como a la forma tradicional, que es como quien dice,
a la forma de la pizarra. Así que entonces vayámoslos escribiendo poco a poco. Es decir, vamos a abrir algo aquí para escribir. Y esto pues ya lo podemos. Muy bien. Vale, así en grande. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve claro? Sí, Mico. Vale, perfecto entonces. Vale. Entonces coloquemos aquí, miren. Esto todavía no lo hemos manipulado, ¿verdad? Con eso no nos metemos todavía. Vamos a poner entonces acá. Híjole, permítame que esta cosa creo que se arruinó. Sí. Ujú. Sí, creo que entonces lo que me va a tocar es hacérselos escritos. Permítame un segundo.
No. Bueno, va a tener que ser así nada más. Bueno, así a pulso del cursor entonces me va a tocar, ¿verdad? Porque ni modo. Bien, estamos viendo entonces en la tabla acá los valores que nosotros ya tenemos. La sumatoria de XY por Y sub I ya la tenemos, que es 33.546. Entonces ponemos por acá 33.546. ¿Verdad? Menos la sumatoria de XY. La sumatoria de XY normal es 514. Y para eso necesitamos colocar otra línea acá. Y aquí colocamos 514 multiplicado por la sumatoria. Perdón, aquí están poniendo la sumatoria de Y sub I. Entonces esto quitémoslo de acá. Sumatoria de Y sub I, que es la variable Y, o sea, 951. Por XY, que es 514. Que al final es lo mismo porque la multiplicación es conmutativa, ¿verdad? Por 514. Dividido entre N. N estábamos diciendo ayer que era 12, ¿verdad? 12. Luego, la sumatoria de XY al cuadrado. Sumatoria de XY al cuadrado. Es esto que calculamos en esta columna. Es el valor de 27.946. 27.946 menos la sumatoria de los XY, cuando ya está calculada la sumatoria, pero elevada al cuadrado. Este dato que calculamos de último, 264.000 no, 196. 196. Bien, 264.196. Y eso dividido entre N otra vez, entre 12. ¿Ya? Y con esto ya hemos colocado todos los datos. Significa de que por orden de operaciones, ¿qué tenemos que hacer primero? Coloquemos acá beta 1 igual. Colocamos esta línea de división grande y hagamos 951 por 514 entre 12. Si me ayudan, porfa, ahí a realizar esa operación. Medali 951 por 514, 488.814. Ok. Menos. 951 por 514 y eso es dividido entre 12 ya de una sola vez. No, permítame. Vale.
Entonces sería 40.000 40.000 734.5. 734. Sí, 734.5. Punto 5. Ok. Va. Y aquí abajo hay que hacer esta operación. Si se fijan acá, solo hay que dividir 264.196 entre 12. Ahí me da 132.098. 132.098. Ok. Muy bien. Ahora hay que hacer resta arriba y resta abajo. $33.546 menos 40.734.5. Me da menos 7.188. 7.188.5. Ok. Y abajo. Da menos 104.000. Menos 104.000. 152. 152. Ok. Y luego esto dividido para finalmente tener el valor de beta 1. 0.06. 0.06. Hasta ahí, o hay más. Hay más 90.19. 90. O no sé. Ajá, 90.19. Vamos a dejarlo en 90 para que le queden 4 dígitos. Vale. Como que fuera una probabilidad, ¿vea? Pero no es una probabilidad, ¿vea? Esto es un coeficiente, ¿vea? Bueno, entonces ya tenemos beta 1, que es 0.0690. Entonces ahora con esto, que ya tenemos beta 1, nos vamos a encontrar beta 0. Y para eso aquí le vamos a pasar una línea para que se vea que una cosa es separada de la otra. Y entonces empezamos a sustituir, ¿verdad? Beta 0 es igual a y barra. Y barra, ¿ya lo tenemos? Sí, Este y barra que está aquí, ¿será que ya lo tenemos acá? sí, es 79.5 Exacto, 79.25. Entonces colocamos acá 79.25 menos el valor de beta sub 1, 0.0690. Y aquí voy a tener que borrar un poquito. 0.0690 por X barra. ¿Quién es X barra?
42.83. 42.83. $42.83, exactamente. Entonces, al hacer esta operación, ¿de cuánto nos queda beta sub 0? Este gorrito que llevan las betas se refieren a estimado, valores estimados, es decir, valores que nosotros hemos calculado a mano, en calculadora, ¿verdad? Mediante ecuaciones. ¿De cuánto queda entonces beta sub 0? ¿Verdad que primero vamos a hacer lo de la multiplicación? 0.06. Así como está, se puede poner en la calculadora de una sola vez. Ya la calculadora entiende que primero tiene que multiplicar y después restárselo a 79.25. Ah, ya. Ujú. Me da 76.29. 76.29. La voy a corroborarle. Bueno, 76.29 me da ahorita. ok. Sí, 76.29, 4. Ok. Dejémosle un dígito más aquí después del punto decimal para que nos quede con 4, igual que el beta 1. ¿Cuál sería el otro dígito? 7. Ok. 7 entonces. Muy bien. Aquí esto le vamos a poner la división, ¿verdad? Porque necesitaba más espacio acá. Bueno, entonces eso significa, y si nos vamos al Excel, a esta fórmula que tenemos acá, ya poniéndolo bien ordenadito y bien bonito, vamos a insertar aquí una ecuación. Aquí vamos a colocar. Este símbolo de beta está por aquí. Beta sub 0 igual a 76.29 29.47. Y aquí me hace falta el índice. Aquí está. Ah, no, aquí están en estos acentos. Aquí está. Beta sub 0. ¿Ok? Beta sub 0 estimado es 76.2947. Y beta sub 1. Para esto vamos a copiar esta misma formulita y la vamos a colocar aquí a la par. Solo que aquí tiene que decir beta sub 1 y eso nos dio 0.0690. 0.690. Ok.
Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Hasta este momento? No, Vamos a ver, ok. Veamos los demás. Ah, sí, casi todos se han desconectado. Solo ustedes dos han quedado. Ahí viene alguien. Quizás tienen problemas de conexión, ¿verdad? A admitir. Los demás, ¿alguna duda? ¿Consulta? Por ejemplo, acá en el procedimiento. le dijo que significaba el gorrito de la Belny, El simbolito que está arriba de la B. ¿sí? Estimado. O sea, es un beta estimado mediante fórmula. Ah, Hágame un favor, ¿quién fue que me estuvo dictando los datos? Mayra o Tatiana. Tatiana, Tatiana, ok. Hágame un favor, corrobóreme este dato de lo que resulta aquí abajo, que según me dijo le resultaba negativo. Hágame una corroboración, permítame. porfa. Lo voy a hacer desde arriba para ir corroborando. Bye. 950. Solo para hacer una doble validación, ¿verdad? Y que los datos estén correctos. Por si acaso no se entiende muy bien, es 27.946 menos, y lo que puede hacer es colocarlo entre paréntesis en la calculadora, ¿verdad? 27.946 menos, abre paréntesis y coloca 264.900, 196, perdón, 264.196 entre 12 y cierra paréntesis. Hoy sale diferente, Lee. ¿Verdad? Es que me resultaba Al, sospechoso. al hacerlo así todo junto, ajá. Ujú. Sí, es que me resultaba sospechoso de que este 264.000, al dividirlo entre 12, como que es un número más pequeño que 27.000, y entonces tendría que ser positivo, Mm, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer algo. Aquí vamos a quitar esto, ¿verdad? Vamos a quitar este aquí también, y le vamos a colocar el verdadero valor. ¿Cuánto es que le da ahora? me da. Uy, espéreme.
5.929. 5.929. Ok. .666. Punto, lo vamos a dejar entonces como 6, 6, 7, para ir alcanzando una buena aproximación. Sí. O sea, de que aquí menos Espérame, 77. y lo de arriba no lo ha corroborado usted. Fíjense que sí, esto de arriba sí está bien. Está bien. Ah, vale. Ujú. Va, entonces aquí es 5.000, ¿verdad? Sí. 929 punto 6, 6, 7. ¿Cuánto es entonces el valor de beta 1? Ya no sería este, ¿verdad? Vamos a quitarlo de acá. Me da menos 1.21. Ok. Menos 1.21. Pongámosle dos cifras más. 22. 22. No se redondea. Sí, después va un 9. Ah, pues sí. Entonces sería Le 23 ponemos. acá. Mm, Menos 1.2123. Ese es el valor de beta 1. Quiere decir entonces de que aquí debemos corregir también. Si quiere decir que aquí es menos 1.21, ¿verdad? Pero como aquí tenemos un signo negativo, ¿verdad? Así que tenemos que tener acá el cuidado de ponerle mejor un paréntesis, menos 1.21 y el otro es 23. ¿Ya? Sería 79.25 menos, abre paréntesis, menos 1.2123, cierra y abre paréntesis por 42.83 y cierra paréntesis. O sea, de que este valorcito tampoco ya no va. Me da 131 punto 131 punto punto 1728. 17 28. Se redondea. 28. No, después va un 0. Ah, bueno, entonces no se redondea. Ok. 131.1728. Va, llevémonos estos datos para el Excel. O sea, de que este valor es, en realidad, 131.1728. Y beta sub 1 vimos que era menos 1.21.
punto 2123. Ahí está. Quiere decir entonces, ahora que ya tenemos beta 1 y beta, de que nuestra ecuación de regresión va a ser y igual a menos 1.2123x más 131.1728. Y esto lo vamos a poner más grandecito, ¿verdad? Y vamos a ver si me deja ponerle formato de forma. A ver si me deja ponerle un relleno. Ahí está. Esta es nuestra ecuación de regresión finalmente entonces. Es la ecuación que predice los datos que nosotros tenemos en la tabla. Con la ecuación que nosotros podemos hacer futuras predicciones. ¿Se comprende hasta el momento? Ahí me confundí cuando Ajá. ponía y igual, o sea, esa me imagino que es conforme a la ecuación que teníamos en la pizarra. Conforme la ecuación que teníamos en la pizarra. Y lo vamos a colocar aquí también, para que no nos vayamos a confundir. Voy a poner acá y igual a beta sub 1, o sea, este beta sub 1 que está acá, lo vamos a colocar aquí. De esta forma. Vamos a colocarle un índice por ahí. Multiplicado por x más beta sub 0, ¿verdad? Ups, esto va así. Es decir, esto que está por acá, miren. El modelo de regresión lineal simple, esta ecuación que está acá. Y igual a beta sub 0 más beta sub 1 multiplicado por x. Esto es el error de la estimación. Esto no necesariamente se pone. Esto es lo que forma parte de la ecuación, ¿verdad? Porque al final la teoría nos dice de que son dos estimaciones que tenemos que hacer. La de beta sub 0 y beta sub 1, ¿verdad? Y con eso entonces la ecuación nos queda de esta forma. Lo voy a poner también en el mismo orden que lo he puesto aquí en la ecuación para que se vea igualito. Así, miren. Y este símbolo más. Ahora esto sí me lo puedo traer para acá. Siempre queda pequeño. Bueno, no lo vamos a poner así. Ahí está. Y con... Y este beta que está aquí, ya no lo necesitamos. Y quiero ver si de esto le puedo copiar el formato y... Eso, cabal, aquí está. Vamos a ponerlo aquí así. Y esto le vamos a dar más espacio. Y a esto más espacio acá. Para que se vea cómo corresponde una cosa con la otra, ¿verdad?
Esto creo que incluso lo puedo poner aquí más ubicado. Aquí así. Ahí está. Eso. ¿Ya? Esa es la ecuación general de regresión. Beta sub 1x más beta sub 0. ¿Verdad? Entonces hemos colocado como beta sub 1 es menos 1.2123, x más 131.1728. Ahora sí, ¿se comprende mejor? Sí, Lick. Ok. ¿Los demás? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, para finalizar con esto, ¿ve? Si ustedes se fijan, lo que estábamos hablando al principio era de que la recta de regresión sirve para predecir cuál es el comportamiento de los datos en el futuro y para hacer el mejor ajuste que se pueda. No es un ajuste perfecto, pero sí es el mejor ajuste posible que se logra obtener mediante la variación de los datos, porque como ya sabemos que en estadística todo varía, nada es preciso, así que las variaciones siempre están tomadas en cuenta al momento de calcular las ecuaciones. Sin embargo, lo que se va buscando siempre es lograr de que esa variación sea la mínima posible. Y la variación mínima posible para calcular la recta es mediante estos coeficientes que hemos calculado en este momento, mediante estas ecuaciones de regresión. Ahora, volviendo a un punto que estábamos hablando al principio, se fijaron de que nosotros aquí estábamos dibujando rectas, ¿verdad? Ahora que ya tenemos nuestra recta de regresión, la podríamos colocar acá. Podríamos colocarle menos 1.2123 entonces a la x, menos 1.2123, ¿verdad? Más 131.1728, ¿verdad? Punto 1728. Presionamos Enter y alejamos un poquito el gráfico porque esta sí está grande, esta gráfica, puesto que los coeficientes son bien grandotes, ¿verdad? Y si se fijan, esto es una gráfica descendente. Descendente que tiene sentido ahora esto también con lo que estábamos haciendo ayer. ¿Se fijaron cómo estaba esta dispersión de estos datos? Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. Esto lo vamos a alejar un poco y lo vamos a pegar acá. Miren, siempre el gráfico de dispersión entre temperatura y costo. Ya se fijaron de que estos coeficientes que están acá, siempre este valor es el del intercepto con el eje Y. Y si se fijan, intercepta en 131. O sea, de que anda interceptando más o menos como por acá, por este lado, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más grande este gráfico. Y aquí vamos a dar formato al eje. Y aquí le vamos a poner 150, ¿verdad? Para que esto se nos haga un poquito más ancho. Y se fijan ahora aquí ya va 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150. Y ahí sí ya podemos hacer un traslape aquí de la gráfica que nosotros tenemos. Bien, veamos. Estamos viendo acá de que el intercepto es 131, ¿verdad? Vamos a acercar un poquito esto. ¿Ven? 130 y 131, que es el intercepto, entonces quiere decir de que la recta tiene que pasar por acá. Hagamos algo. Insertemos entonces una línea recta que es lo que asemeja a esa recta de regresión que hemos calculado. Para eso insertemos en formas una línea, ¿verdad? Y esa línea
viene desde 131 como por acá, ¿verdad? Y pasa por en medio de todos los puntos hacia acá, ¿verdad? De hecho, hay algunos que los apenitas los tocan. Y le vamos a cambiar el color. La vamos a poner así como más negrita y un poquito más gruesa. Ahí está. Va. Ahí se ve mejor. ¿Ya? Si se fijan acá, el intercepto con el eje X, vamos a buscarlo donde está. Está aquí, miren. El intercepto está en 108, miren, prácticamente en 108 pasa, ¿verdad? Quiere decir de que aquí dice 90 y para acá está 100, 110, o sea que tiene correspondencia justo con lo que acabamos de encontrar. Va a pasar por 108, ¿verdad? De hecho, nosotros podemos hacer algo, miren. En darle formato al eje, nosotros le podemos poner aquí la lectura máxima que no sea 100, que no sea 90, le podemos poner 120 como la lectura máxima, ¿verdad? ¿Va? Y ahí sí ya se me ajustó mejor el gráfico, ¿verdad? Lo vamos a hacer un poquito más amplio ahora para que se vea más bonito. Vamos a darle otro formato. Y le vamos a poner vamos a probar con 110 a ver qué tal. Ahí está. En 110 le vamos a dejar su máximo. 130 acá y 110 aquí, ¿verdad? Porque como en 108 cruza, entonces acá esta línea la movemos un poquito para acá, así de esta forma. Luego esta línea la extendemos de modo de que pase un poquito antes del 110, puesto que es 108, ¿verdad? Como por ahí van a andar las cosas, ¿verdad? Y si se fijan, siempre queda ajustada lo mejor posible a los puntos. De hecho, toca la recta en 3 puntos. No los toca en todos. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que los datos tienen cierta dispersión con respecto a la recta ideal. Pero cuando nosotros estamos calculando las ecuaciones de regresión, nos tenemos que fijar que el resultado tenga correspondencia con los datos originales. Cuando hicimos este gráfico, nosotros decíamos ayer, ¿verdad? Decíamos, estamos viendo de que llevan una tendencia descendente, que a medida la temperatura crece, el costo va decreciendo, por eso los puntitos van hacia abajo. Entonces, no tenía mucho sentido y por eso fue que les pedí que corroboraran el procedimiento que habíamos hecho acá, este procedimiento, les pedí que lo corroboraran porque me resultaba extraño de que beta sub 1 estaba dando positivo. Entonces la recta iba a ser hacia arriba. Pero y entonces ahí ustedes me iban a decir, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo es que los puntos van hacia abajo pero la recta va hacia arriba? Entonces ya no tiene sentido todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Me iban a decir ustedes. Por eso les pedí la corroboración. Y resultaba que en realidad sí, beta sub 1 era negativo. Ahí sí, al ser negativo ya vemos que su tendencia va hacia abajo. O sea que ayer nos equivocamos haciendo este ejercicio. ¿Por qué? No, como dice o sea, lo de la línea, no. No, de hecho, ahorita sí nos estábamos equivocando. Porque Ah, estábamos viendo de que el valor de beta sub 1 nos había dado positivo, ¿se acuerda? Que era 0.0117, algo así. Pero daba 0 punto y algo, ¿se acuerda? Este de beta sub 1, ¿verdad? Tilic. Ujú. Entonces ahí es donde ya me resultó sospechoso el cálculo acá, ¿verdad? Porque era bien extraño de que si este daba positivo, entonces la recta iba a dar hacia arriba. Por eso, verificando los cálculos que hicimos acá, ¿verdad? Verificando estas operaciones, vimos que en realidad beta sub 1 es negativo. Ah, ahí sí dije,
Si ya beta sub 1 da negativo, ya tiene sentido porque entonces la recta va a ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque al graficar esta ecuación acá, eso nos está diciendo. Miren, al poner la ecuación aquí, nos está dando descendente la gráfica, ¿ven? Ahí sí ya tiene sentido, porque la forma en que la recta va tiene justamente la misma forma de los puntos que graficamos ayer. Ahí sí ya entra en concordancia todo. ¿Ahora sí se comprende? Y yo me perdí, lo que pasa es de que yo me acaba de unir así como a las 9, ¿verdad? Porque primero entré a otra clase, como me chocan los horarios. Entonces, no estoy entendiendo si esta gráfica es del ejemplo que hice ayer. Sí, ¿verdad? Sí. Ujú. Ah, Sí, es entonces el continuación ejercicio. de los mismos datos de ayer. Por eso es Ah, de o que sea acá, que es el mismo ejercicio. ajá, sí, mire, el Ah, mismo. ok. Y las fórmulas que estaban anteriormente son las mismas, pero ajá, estas que están aquí a un costado. Son las Ajá. mismas que vimos ayer, no, ¿verdad? No No, son las no, no, mismas. no, no son las mismas. Ayer nosotros lo que hacíamos era calcular la covarianza y el coeficiente de correlación, estas dos, ¿verdad? Para concluir qué tan correlados estaban los datos y en qué forma estaban correlados, en forma descendente. Luego vine yo lo que hice y sí, ¿verdad? Esto fue al principio que lo hice, usted no estaba todavía, pero estos mismos datos yo solo le di copiar y los pegué aquí, miren. Y seguí haciendo más cálculos que son los que las ecuaciones estas de regresión me exigen. Y si se fija, ya estas ecuaciones son de hoy, no son las mismas de ayer, Pero con las mismas fórmulas. con los mismos datos, con los mismos datos. Ah, ok. Fórmulas distintas, Ah, ok. ¿verdad? Mire, fórmulas distintas, pero usando los mismos datos. Ok. De todas formas, no sé si usted logra ver este cuadrito que está aquí abajo donde estoy señalando con el mouse, pero aquí llevo un contador de tiempo que me está grabando la pantalla. Así que todo esto que estamos conversando desde el principio, incluso lo que usted no vio, ha quedado grabado también, ¿verdad? Por si lo quiera repasar. Sí, sí, porfa, lo manda al grupo, Lick. Gracias. Ujú, sí. Muy bien, entonces, para resumir todo lo que hemos hecho hoy, ¿verdad? Dimos continuación a los datos que estábamos usando ayer, ¿verdad? Donde calculamos la covarianza y el coeficiente de correlación, pero a lo que nos dedicamos en esta tutoría fue a encontrar la recta de regresión lineal. ¿Qué es lo que encontramos mediante esta ecuación? Usando estas dos fórmulas para encontrar esos coeficientes y finalmente definir cuál es la recta de regresión que mejor se ajusta a los puntos. Y eso para lo que sirve es para hacer predicciones a futuro. Si ustedes quieren hacer una comprobación de que esta fórmula, a ver qué tanto funciona, pueden hacer lo siguiente. Esto, acuérdense, es como que estuvieran en una clase de matemáticas. Agarren esta ecuación, en lugar de x sustituyan, por ejemplo, el valor de 10 y se van a fijar de que el valor que les da es bien cerquita de 120. Si no les da el valor de 120 exacto, pero sí les va a dar un valor bastante aproximado. ¿Por qué no es exacto? Preguntarán ustedes. Por lo que les comentaba hace un momento. Los datos son muy dispersos, nunca se comportan de forma perfecta, ¿verdad? Es como los seres humanos. No nos comportamos de forma perfecta todo el tiempo. A veces tenemos unas costumbres, a veces tenemos otras, y eso se refleja en la información que nosotros analizamos. Entonces,
por el hecho de tener datos dispersos, es de que los datos no dan exactos, pero estas ecuaciones, cuando ya nosotros hacemos nuestras investigaciones científicas, son las que nos permiten obtener el dato más cercano a la perfección posible. Para eso están diseñadas las ecuaciones. Y asimismo se pueden hacer predicciones. Por ejemplo, alguien puede decir, bueno, pero yo aquí te estoy viendo temperaturas que tienen valores positivos y son valores grandes. Yo quisiera saber de cuánto me va a venir la factura de energía eléctrica cuando estemos a 0 grados, ¿verdad? O cuando estemos a -5 grados Fahrenheit, ¿verdad? O sea, cuando estemos sufriendo bastante frío acá en donde yo vivo. Entonces, perfecto, a usted le dicen, bueno, ok, aquí tengo ya una ecuación y le puedo decir de cuánto va a ser el costo de su factura cuando esté a 0 grados la temperatura en la zona donde usted vive, ¿verdad? Ese es el tipo de predicciones a futuro que se pueden hacer. Ahí es donde ya pasamos, miren, si ustedes se fijan a lo largo de la materia, hemos hecho estadística descriptiva. En esta parte es cuando nosotros ya estamos pasando a la estadística inferencial, que es predecir qué es lo que va a ocurrir con datos que aún no tenemos. Y bien, para ir concluyendo entonces, ya con estos insumos, ya ustedes ya están un poco más preparados para hacer el informe, el proyecto. Hay más cálculos, como estábamos viendo ayer, hay más cálculos que hacer con el ejemplo de Excel que está en la plataforma y se van a fijar, ¿verdad? No los hemos cubierto todos en las dos tutorías que hemos tenido, porque siempre hay una parte que se le deja al estudiante para que investigue, para que analice, para que el mismo estudiante se pregunte, bueno, ¿y este cálculo por qué se hizo? ¿De dónde salió? ¿Por qué ocupan esta formulita? Ese es el tipo de práctica que ustedes como estudiantes deben tener, que eso significa indagar de dónde salen las cosas. Y por supuesto, si llega un momento en el que no encuentran cómo hacer cierta parte, pues ahí está el grupo de WhatsApp, está el correo electrónico donde ustedes me pueden seguir consultando, ¿verdad? El hecho que estemos teniendo ya la última tutoría de la materia no significa que ya no vamos a seguir en comunicación. Claro que sí, siempre nos vamos a mantener en comunicación y siempre voy a estar atento a cualquier duda que ustedes tengan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el parcial cuándo va a ser? Todavía no hay fecha. Sí hay fecha, ya ahí en las orientaciones académicas está. Como ya actualizaron las fechas de la... se me acabó la sesión. Yo leí, licenciado, que era el 10 de diciembre. 10 de diciembre, exacto, ya, exacto, 10 de diciembre va a ser. Muy bien. Si no hay alguna otra duda o comentario, pues podemos concluir acá. Y pues gracias por haberse conectado a esta tutoría el día de hoy. Muchas gracias, licenciado. Feliz día. Gracias igual, feliz día. Sí, Gracias, Liz. Feliz día. Perdón, que le escuché cortado. Gracias, Liz. Ah, ok. Bueno, gracias a ustedes también.